Bienvenidas y bienvenidos, les saludo en Cristo para esta última unidad de nuestra primera asignatura, la historia de la Iglesia, dentro de nuestro programa formativo de licenciatura en Teología Básica. Somos el Instituto Teológico y Técnico Emanuel, la división académica del Ministerio Unidos y Renovados en Cristo. Recordarán ustedes que en la unidad anterior estuvimos hablando de las indulgencias, ese mecanismo monetario que se inventó la Iglesia Católica en el siglo XVI para intentar financiar sus actividades, para aumentar sus riquezas y muy específicamente para fines de poder construir la famosa Basílica de San Pedro, que hoy es la sede del Vaticano, la sede en donde despacha el Papa, la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Esas indulgencias, decíamos en aquella unidad, que fue el origen, fue la chispa que encendió el movimiento que finalmente desembocó en la llamada Reforma Protestante. Una reforma que tuvo a varias personas, a varios líderes, pero que la cabeza más visible, aquel que logró conformar una estructura teórica alrededor de ese movimiento, fue Martín Lutero. Vamos a hablar en esta unidad, no vamos a hacer una biografía de Martín Lutero porque eso forma parte de los trabajos complementarios de cada uno de nuestros estudiantes en esta licenciatura, sino que vamos a concentrarnos muy específicamente en ese movimiento que él encabezó. Solamente vamos a limitarnos a decir que Martín Lutero fue un teólogo y fraile alemán, fraile católico. Para que no nos confundamos, recuerden ustedes, Martín Lutero se formó en la Iglesia Católica y adelanto, nunca tuvo intenciones realmente de salir de la Iglesia Católica. Él no pensó que el movimiento que estaba originando iba a provocar esa división de la Iglesia Católica. Él nació en 1483 y se formó en un monasterio agustino. Y aunque su protesta, aunque sus reclamaciones en contra de la Iglesia Católica empezaron producto de ese comercio de las indulgencias, en realidad Martín Lutero logró crear toda una base teológica sobre las doctrinas religiosas que hasta ese momento se mantenían bajo el dominio, dado el gran poder que tenía la Iglesia Católica. Vamos sencillamente a describir en este punto los tres elementos que nosotros consideramos fundamentales de esa doctrina, a sabiendas, por supuesto, de que estamos en una licenciatura en teología básica y que el movimiento de la Reforma Protestante fue algo mucho más complejo de lo que podemos nosotros resumir en los escasos minutos de estas lecciones. Tres fueron los elementos que pudiéramos decir fueron asumidos como estandarte por Martín Lutero frente al asunto de las indulgencias que creó este movimiento de la Reforma Protestante. En primer lugar, Martín Lutero negó la existencia del purgatorio, que era base fundamental de ese comercio de las indulgencias, como vimos en la unidad anterior, que había montado la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, la Iglesia Católica, y todavía mantiene eso como doctrina al día de hoy, entendía que entre esta vida terrenal y ya cuando estemos a la diestra del Padre, había una etapa intermedia que era precisamente el purgatorio, y ellos tuvieron que inventarse esa doctrina porque era una base fundamental de las indulgencias. Recuerden ustedes que lo que se establecía con ese comercio era que si usted daba dinero, usted podía sacar de ese purgatorio a un ser querido que ya había muerto y entonces poder ayudarle a que traspasara ese estadio temporal y entonces irse al cielo. Martín Lutero decía que el purgatorio no existe, primero porque no lo dice la Biblia y segundo por una serie de elementos que también vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad. También desconoció Martín la autoridad de la Iglesia para arrogarse la facultad
exclusiva de interpretar la Biblia. En aquellos tiempos, y todavía eso se mantiene, aunque por supuesto ya muy atemperado, ¿verdad? Muy disminuido, la realidad y la evolución de las cosas ha obligado a que la Iglesia Católica reflexione con relación a eso. Pero en aquel tiempo se entendía que la interpretación de la Biblia era exclusiva. Solamente podía hacerlo aquel jerarca de la propia Iglesia Católica que estaba investido de autoridad para ello. Martín decía, no, eso no es verdad. Cualquier persona con la guía infalible del Espíritu Santo puede interpretar la Biblia. De hecho, Martín tradujo la Biblia al alemán. Y vamos a ver en el transcurso de esta unidad por qué Martín no corrió la misma suerte de otros traductores, como vimos en la unidad anterior, que terminaron en la hoguera. Porque traducir la Biblia a un idioma diferente a los originales en que fueron escritos, para la Iglesia Católica en ese momento era toda una herejía que se castigaba con la muerte, con la hoguera. Y también decía Martín, dentro de la base teológica de su pensamiento, que solamente había dos sacramentos específicos, que era o son el bautizo y la Santa Cena, y que todos los demás sacramentos de los que habla la Iglesia Católica eran inventos de esa iglesia. Bueno, eso evidentemente que provocó toda una revolución a lo interno de la Iglesia Católica, porque ahora usted dice eso y no pasa nada, pero en aquel momento los juegos eran medio pesados. Ya vieron ustedes lo que les pasó a aquellos que tomaron la decisión de oponerse a esas doctrinas. Bueno, lo cierto es que a los primeros a los que Martín Lutero le planteó todas esas inquietudes fue a los jerarcas de la Iglesia Católica. Él entendía que existía la posibilidad de que su iglesia, porque él pertenecía a esa iglesia, pudiera reflexionar con relación al mercado de las indulgencias, que era una doctrina completamente divorciada de lo divino, un mercado usado de forma exclusiva para agenciarse fondos económicos, y que también podía reflexionar con relación a una serie de asuntos que él entendía que no se correspondían con lo que establecía la Biblia. Entonces él llevó todas esas propuestas al Papa León X, que era el más alto jerarca de la Iglesia Católica en los tiempos de Martín Lutero. Pero resulta que sencillamente él se dio cuenta de que ni el Papa León X ni la Iglesia Católica en su conjunto le iba a hacer caso a lo que eran sus reclamos, a lo que eran sus solicitudes de reforma al interior de su iglesia. Entonces decidió publicar un documento que ha pasado a conocerse en la historia como las 95 tesis. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Todos ustedes tienen que tener muy en mente esa fecha. 31 de octubre de 1517. ¿Por qué? Porque ese fue el día. Ese es el día en que se considera que se inició la reforma protestante. En los momentos en que Martín Lutero fijó en la puerta de una iglesia precisamente esas 95 tesis, cuando se dio cuenta de que no iba a ser ni entendido, ni asimilado, ni publicado por la Iglesia Católica a la que él llevaba ese reclamo. Fue tal el alboroto que provocaron esas tesis que 4 años después, o sea en 1521, y tras negarse a retractarse, porque la Iglesia Católica pretendió obligar a Martín Lutero a que se retractara de eso y a que volviera al redil de las doctrinas de la Iglesia Católica. Martín Lutero se negó y entonces fue excomulgado por el propio Papa León X, obviamente. Y en ese mismo año, en 1521, Carlos V, rey de España, también lo declaró hereje y proscribió sus escritos. Sin embargo, fíjense ustedes, esto es un elemento histórico que ustedes deben de tomar en consideración y de entenderlo con suficiente precisión. La historia se construye sobre la base de acontecimientos, y esos acontecimientos también se producen cuando todas las cosas están alineadas, cuando hay condiciones objetivas y subjetivas para provocar un acontecimiento. Porque ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo es que Martín Lutero llegó tan lejos? Y que ya en los primeros días, o en el mismo año, o en el mismo mes, o en el mismo día en que él publicó esa tesis,
simplemente no fue quemado en la hoguera, como pasaba en esos juicios sumarios que llevó a la muerte a muchos otros pensadores. Sucedió que había una coyuntura muy interesante. Y es que en Alemania, en la Alemania de aquella época, si bien existía el dominio del Papa, de la Iglesia Católica, con relación a todo lo que era esas naciones en ese momento, había unos príncipes que eran los que manejaban en diferentes jurisdicciones ese imperio alemán. ¿Qué sucedía? Que esos príncipes alemanes también estaban sufriendo los efectos de esa autoridad prácticamente omnímoda que tenía el Papa y que tenía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aunque ellos eran los gobernadores de esas provincias, los impuestos, por ejemplo, que ellos cobraban en esos territorios, una buena parte de ellos tenía que ir hacia el Papa, a la Iglesia Católica, a mantener las actividades y los privilegios de la Iglesia Católica. Y por otro lado, el Papa era tan poderoso que dominaba por encima de ellos mismos en cada uno de esos territorios. Entonces, ¿qué pasó con estos príncipes? Pasó que ellos encontraron en las doctrinas de Martín Lutero una magnífica oportunidad para tratar de desprenderse de ese poder del Papa sobre sus territorios y entonces ellos poder manejarlos a su antojo. Entonces, ocurrió lo siguiente, ocurrió que Carlos V, emperador, en ese momento, rey de España, para ser más preciso. Carlos V era un ferviente católico. Y él y el Papa se entendían muy bien. A Carlos V no le convenía tampoco que la Iglesia Católica disminuyera su poder, porque la Iglesia de alguna forma también mantenía su reinado y mantenía la estabilidad política y social en esos tiempos. Convocó a una llamada dieta, así se le llamaba a los cónclaves, a los congresos, a las reuniones que se hacían en aquella época, con el objetivo de tratar de conciliar intereses, según él. Pero el objetivo era sencillamente enterrar la reforma protestante y proscribir a Martín Lutero de forma completa, y que esos príncipes alemanes volvieran otra vez o se mantuvieran bajo la autoridad del Papa. Sin embargo, 6 de esos príncipes no estuvieron de acuerdo con ese planteamiento de Carlos V. También hicieron su reclamación, también pidieron que el Papa no tuviera tanto poder alrededor de sus territorios, y como Carlos V no los escuchó, entonces presentaron un documento llamado Las Confesiones de Augsburgo, que fue en donde se expusieron las doctrinas luteranas que constituyen actualmente la base teológica del protestantismo actual. Fíjense ustedes esto. Aunque esa dieta o asamblea de Espira fue convocada supuestamente para conciliar los intereses de los luteranos y de la Iglesia Católica, la intención era clara. La intención de Carlos V era acabar con esa reforma, repetimos, y obligar a esos príncipes a imponer el catolicismo en todo el imperio. Sin embargo, esos 6 príncipes se rebelaron a esas intenciones de Carlos V y entonces expresaron su posición en un documento llamado Protesta de Espira, mediante la cual defendieron los postulados de Martín Lutero y se negaron a acatar la autoridad del Papa en materia de fe, defendieron la libertad religiosa y rechazaron que el Papa tuviera funciones gubernativas en las ciudades que ellos dirigían. De este documento, de esta protesta de Espira, es donde surge el término de protestante, que se usa para identificar al pueblo evangélico, al pueblo de Dios, al pueblo que salió del seno de la Iglesia Católica, y todavía en el día de hoy es un término que se utiliza, bueno, y que nosotros aceptamos de alguna manera porque tiene un origen histórico, no tiene un origen bíblico. Al pueblo de Dios no se le llama protestante porque está en la Biblia, se le llama protestante porque surgió de esa protesta de Espira
de esos 6 príncipes alemanes que defendieron la tesis de Martín Lutero y por tanto reforzaron el concepto de la reforma protestante. Podríamos pasarnos, la licenciatura completa, tratando de explicar esas 95 tesis de Martín Lutero y toda esa doctrina de la reforma protestante. Sin embargo, no solamente por un asunto de economía, sino de explicación, de síntesis, la doctrina luterana, la doctrina de la reforma protestante, se ha condensado en las llamadas 5 tesis o 5 solas. ¿Qué son estas 5 solas? Bueno, constituyen precisamente eso, el resumen de la teología de la reforma protestante que encabezó Martín Lutero. Es una síntesis de esas contradicciones fundamentales que todavía al día de hoy se mantienen entre los católicos y los protestantes. De modo que esas 5 tesis no son una teoría teológica nueva, sino que es un resumen de las 95 tesis que Lutero fijó en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, como vimos, dando inicio al movimiento que terminaría por dividir el cristianismo. De modo que podemos decir que si usted quiere entender de forma sintetizada la reforma protestante, tiene que poner a 4 documentos en su vista y tratar de estudiarlo. Las 5 solas, que son un resumen de las 95 tesis, las confesiones de Augsburgo, que fueron la compilación más sistemática de las 95 solas, y el libro de la Concordia, que es también una compilación de estas confesiones y de los otros escritos de Lutero, tales como el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, porque deberán ustedes de saber que Martín Lutero no solamente escribió esas 95 tesis. Martín Lutero fue un prolífico escritor, pero evidentemente que su paso a la historia se debió fundamentalmente a esas 95 tesis concentradas en esas 5 que vamos a ver ahora en su resumen, que es la base teológica fundamental de la reforma protestante que él encabezó. Vamos a ver en detalle cada una de estas 5 solas. Tienen que ponerle atención, estudiarla de forma debida y que no se les olvide, porque eso es lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios. La primera sola, la sola escritura. Podemos nosotros comenzar a definir esto estableciendo lo siguiente. Cada una de estas 5 solas que repetimos es un resumen de las 95 tesis de Lutero, está fundamentada en la Biblia. Porque ¿cuál es el mérito fundamental de la reforma protestante? ¿Cuál es el mérito fundamental de la teología luterana? Que esa teología está basamentada y fundamentada en la Biblia. Nosotros como pueblo de Dios no consideramos a Lutero ni como un santo ni nada por el estilo. De hecho, Martín Lutero cometió muchos errores. Y hubo una época en que se rebeló, incluso en contra de gente humilde de pueblo que utilizó su doctrina para obtener reivindicaciones en sus respectivos pueblos. Y eso estaba provocando muchas alteraciones del orden, casi movimientos revolucionarios en aquella época. Y Martín se asustó, Martín Lutero. Dijo, no, pero mis teorías no tienen como objetivo el que la gente se subleve. Y utilizó calificativos muy fuertes para esa gente humilde que utilizando su doctrina se rebeló en contra de la autoridad, en contra de los príncipes, en contra de los gobernadores y en contra de la propia Iglesia Católica. De modo que debe de entenderse que nosotros respaldamos la reforma luterana, nos identificamos con la doctrina de Martín Lutero, no porque Martín fuera un beato ni mucho menos, sino porque efectivamente su reforma protestante, la reforma protestante, su doctrina teológica estaba y sigue estando fundamentada en la Biblia, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que significa la sola escritura? Significa, y esto es un mandato para todos nosotros todavía al día de hoy, y se mantendrá por siempre, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta en la vida del pueblo de Dios. Eso significa que ninguna doctrina humana puede estar
ni por encima, ni a la altura, ni en contra de la palabra de Dios. Pero de ahí también se deriva otra situación, que la interpretación y la enseñanza de la Biblia no es exclusiva de una denominación religiosa determinada. Como vimos ahorita, decíamos que el Espíritu Santo puede guiar a un corazón limpio para entender las enseñanzas de la Biblia, creando con ello el concepto del sacerdocio universal. Esto significó una ruptura irreconciliable que todavía al día de hoy se mantiene con la doctrina de la Iglesia Católica. El catolicismo insiste, por ejemplo, en que lo que sale de la pluma del Papa actualmente tiene tanta importancia como la Biblia. Para los católicos, lo que ellos llaman la doctrina de la Iglesia, o sea, de la Iglesia Católica, tiene tanta importancia como la Biblia. Por eso ellos defienden el concepto de que el Papa no se equivoca, la inerrancia del Papa. Es decir, prácticamente poniendo a un hombre a la misma altura de Dios. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El pueblo de Dios, el pueblo evangélico. Decimos, no, nadie está por encima de la Biblia. Ni papa, ni sacerdotes, ni pastores, ni nadie. Y todo mensaje que debe de recibir el pueblo cristiano tiene que estar fundamentado en la Biblia. Cuando usted encuentre, gracias a Dios no es el caso de nuestra congregación, de nuestro hermoso Ministerio Unidos y Renovados en Cristo, MUREC, dirigido por un hombre y una mujer, los pastores Josué y Reina Tineo, que tienen a la Biblia como su constitución, como su guía, y que nunca se han subido a un púlpito a hablar de cosas personales o de doctrinas humanas, sino que todos los mensajes que ellos dan y dan los demás líderes de la iglesia que imparten la palabra en nuestra congregación, lo hacen fundamentado en lo que establece la Biblia. Entonces, repito que esto de la sola escritura es un elemento fundamental para que nosotros entendamos la identificación que debemos de tener con las doctrinas de la Reforma Protestante y forma parte esencial de lo que es el movimiento de nuestra iglesia y de nuestras doctrinas como pueblo de Dios. Entonces, también decíamos que aunque eso, el asunto de la interpretación exclusiva de la Biblia, ya está muy atenuada, ya la Iglesia Católica, por ejemplo, entiende que sí, que la gente debe de leer la Biblia, que debe de tratar de comprenderla, pero todavía mantienen la tesis de que cuando hay algún tipo de contradicción, algún tipo de discusión o de debate con relación a algún contenido o pasaje de la Biblia, solamente el Papa tiene la potestad de determinar qué es lo exactamente correcto. Y eso sencillamente es inaceptable para el pueblo de Dios. La segunda sola, la sola gracia. Podemos fundamentarnos para ello en lo que se establece en Efesios 2:8. ¿Qué es lo que significa la sola gracia? Significa que la salvación del hombre viene dada por la misericordia de Dios. Porque después del pecado original que cometió Adán en el paraíso, ningún ser humano por sí solo puede reunir los méritos para poder obtener la salvación. Esta es una gracia que nos da nuestro Señor a pesar de nuestra naturaleza pecadora. Eso tuvo y tiene al día de hoy implicaciones doctrinarias muy importantes que, si tenemos el espacio, vamos a irla desarrollando en el transcurso de estas lecciones. La tercera sola, el solo Cristo. ¿Qué es lo que significa esto para el pueblo de Dios, para los evangélicos, para los protestantes? Significa que el sacrificio de Jesús en la cruz expió todos nuestros pecados y al mismo tiempo se convirtió en el camino único e ideal para llegar al Padre. Solamente nos basta para entender la firmeza de esto leer a 2 de Corintios 5:21. Por lo tanto, nosotros, ningún ser humano necesita ningún otro mediador que no sea Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él.
Esa es la razón por la cual nosotros no creemos en el purgatorio. ¿Por qué? Porque creer en el purgatorio de alguna forma cuestiona ese sacrificio reivindicador de Cristo Jesús. Si nosotros decimos que Jesús expió todos nuestros pecados, pagó con su sangre por nuestros pecados en la cruz, ¿cómo es entonces que eso se puede conciliar con el hecho de que después de que uno termina esta vida terrenal, se va entonces al purgatorio, a una etapa intermedia? ¿Y de qué sirvió entonces el sacrificio de Jesús? También esa es la razón, por eso que llamamos el solo Cristo. La razón que explica de por qué los protestantes rechazamos la existencia de santos, la existencia de vírgenes como intercesores. No, el único intercesor, el único abogado que tenemos nosotros frente a nuestro Dios se llama Cristo Jesús. Podemos leer para que entendamos lo cierto de esto a 1 de Juan 2:1. Fíjense ustedes entonces que cada una de estas doctrinas, cada una de estas tesis tenía y sigue teniendo una aplicación práctica. Y por eso fueron fundamentos suficientes como para crear una doctrina religiosa diferente. Y por eso, aunque todos somos cristianos, tenemos amplias diferencias con relación a cómo interpretamos la Biblia, cómo interpretamos la teología. Y siempre el pueblo de Dios tiene que tener cuidado en el sentido y en el hecho de que toda controversia, de que toda interpretación, de que toda duda, siempre tenemos que despejarla pidiendo la guía del Espíritu y fundamentándonos en cualquier argumento en lo que establece la Biblia. Como una derivación de esas tres tesis, también tenemos la sola gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que si la salvación viene de Dios, a Él solamente debemos de darle toda honra y toda gloria. ¿Qué repercusión tuvo eso en su momento y qué repercusión tiene ahora? Que por eso los protestantes, el pueblo protestante, no reconoce la autoridad de ningún hombre en la tierra, que esté por encima de Dios o que esté a la altura de Dios, o que usted tenga que obedecerlo como si fuera Dios. No, señor. Fíjense ustedes que en los servicios de cualquier iglesia cristiana, denle el aplauso al Señor. Todos los aplausos no son para el que está predicando, no son para el que está enseñando la palabra de Dios, que es un oficio hermosísimo, sino para Dios. Nosotros no honramos a hombres, nosotros solamente le damos la sola gloria a Dios. Y por eso también significó un rompimiento fundamental con la Iglesia Católica de aquel momento y una diferencia también que nos separa con el catolicismo. Porque para el catolicismo el Papa es la representación de Dios en la tierra. Y lo que diga el Papa es un asunto que sencillamente hay que obedecer porque lo dijo el Papa. Nosotros no admitimos eso. Nuestro único rey es Dios Padre. Y es al único al que le damos gloria. Por eso esta sola se llama la sola gloria a Dios. Y finalmente, también una sola fundamental importante para entender la doctrina luterana y para entender los fundamentos teológicos de la Reforma Protestante. La sola fe. ¿A qué se refería Martín Lutero cuando defendía la tesis de la sola fe? Se defendía o se refería al hecho de que la salvación no se obtiene por obras, se obtiene por fe. Somos justificados por la fe. Ningún pecador se reivindica porque haga buena obra, sino por su plena confianza en la existencia de Dios
y su fe en Cristo Jesús. Claro que esto amerita una precisión, porque se ha querido desde algunos litorales el cuestionar esta doctrina de Martín Lutero, queriendo decir que entra en contradicción con ciertos pasajes bíblicos, muy específicamente de Santiago, en donde se habla de la importancia de las obras para el hombre. Por lo tanto, esta doctrina de la sola fe debe de interpretarse de una forma muy precisa para que no haya lugar a confusiones. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, no está diciendo que es inútil hacer buenas obras, o que el cristiano no debe de exteriorizar su fe ayudando a sus semejantes. Fíjense ustedes que el propio Cristo Jesús dijo en Mateo 22, 37 a 39, que ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿cuál es? Amar a tus semejantes como si fuera tú mismo. ¿Y cómo se demuestra el amor a una persona? Ayudándole cuando está en necesidad, prestando nuestros servicios a la iglesia para que el reino pueda expandirse. Siempre colaborar en términos materiales, si podemos, y en términos espirituales con nuestros hermanos que se encuentren en un estado de angustia, de desesperación. Es decir, las buenas obras de un cristiano son parte fundamental de su vida como tal. Y por consiguiente, cuando Lutero y cuando nosotros respaldamos la teoría de la sola fe, no estamos cuestionando ni estamos diciendo que no son importantes las buenas obras del cristiano. Así es que se expresa el cristiano. Lo que estamos diciendo es que esas obras no son el fundamento de la salvación. Nosotros nos justificamos por la fe. Usted puede pasarse la vida entera siendo un hombre, una mujer de bien, haciendo obras de bien social permanentemente. Si usted no cree en el Señor, si usted no tiene fe en la existencia de Dios, si usted no respeta al pueblo de Cristo, si usted no se siente identificado con ese sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esas obras no le van a llevar a ningún sitio. Esas obras no le van a permitir conquistar la salvación eterna. A eso era que se refería. No son irreconciliables la defensa y la identificación con la sola fe, con la ejecución y el ejercicio de las buenas obras. El cristiano debe de hacer todos los días buenas obras, sobre todo para el crecimiento del reino de Dios. Pero lo que nos va a dar la salvación es nuestra justificación por la fe. La fe en Dios es lo que nos va a permitir alcanzar ese tesoro preciado que es la vida eterna. Este fue un resumen muy sintético de las 5 solas de Martín Lutero, que es un resumen de sus 95 tesis. Por supuesto, como siempre, les invito a que ampliemos estos temas y estos conocimientos con la lectura permanente de la Biblia y de otros libros, siempre teniendo el cuidado de saber cuáles son los libros que están realmente identificados con nuestras doctrinas y cuáles son los libros que efectivamente tienen una base bíblica. Les bendigo y les invito a que nos encontremos en la segunda materia de esta licenciatura en Teología Básica, la Biblia y su estructura. Vamos a conocer todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, con nuestra Biblia, con la eterna palabra de Dios en toda su composición. Les garantizo que va a ser una asignatura muy interesante y espero que todo cuanto hemos aprendido en esta unidad y en esta materia le haya sido de provecho. No solamente para acrecentar su conocimiento, eso es importante, sino sobre todo para transformar sus vidas y para que su corazón se identifique plenamente con todas estas enseñanzas que nosotros hacemos desde el Instituto Teológico y Técnico Emanuel.